Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo una receta espectacular para estos días de calor. Vamos a preparar unos pastelitos de verduras y jamón serrano, sin harinas y sin aceite. En air fryer, muy rápidamente, recetas sencillas que no nos ocupen mucho tiempo, que no necesitemos ensuciar demasiado utensilio en la cocina y que queden deliciosas. Así que muchísimas gracias. ¡Dentro vídeo! Queridos amigos, vamos a comenzar con esta deliciosa receta. No sin antes recordaros que los vídeos se encuentran subtitulados en varios idiomas, que los ingredientes los podéis encontrar todos en la descripción del vídeo y también en varios idiomas. Bueno, lo primero que vamos a preparar es el jamón serrano, que yo en este caso, como el que tengo es el loncha, pues vamos a cortarlo en tiritas y a su vez las tiritas las vamos a hacer cuadraditos de jamón serrano. Si vosotros tenéis que comprarlo, pues podéis comprar jamón serrano que venga ya cortado a cubitos y os ahorráis este paso. Vamos a utilizar un cuarto de pimiento verde y un cuarto de pimiento rojo, que vamos a cortar igualmente en tiras finas y a su vez en cuadraditos lo más pequeño posible. Una vez que tenemos ya las verduras cortaditas, vamos a pasar al siguiente paso, que es procesar el resto de verduras, que en este caso va a ser una patata, una zanahoria y un calabacín. ¿Cómo lo vamos a hacer? Rallándolo. Es la manera más fácil que tenemos para que se nos cocine muy fácilmente y que la textura dentro de los pastelitos nos quede perfecta. Así que rallamos la patata, rallamos también la zanahoria y rallamos el calabacín. Aprovecho estos segunditos para daros las gracias a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gustan este tipo de recetas, vuestro comentario, que para mí es muy importante, y no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguna receta, que tenemos receta nueva todas las semanas, como siempre los jueves. Bueno, pues ahora vamos a preparar 2 huevos. Le vamos a añadir sal, y como no, pimienta, y lo vamos a batir muy bien hasta que queden bastante espumosos. Una vez que lo hemos batido, le vamos a añadir la mezcla de las verduras que tenemos ralladas, que son la patata, la zanahoria y el calabacín. A continuación, le vamos a añadir el resto de las verduras que teníamos picaditas, que era el cuarto de pimiento rojo y el cuarto de pimiento verde. Lo vamos a mover un poquito para integrarlo con el huevo. Aunque parezca que es poca cantidad de huevo, no os preocupéis porque luego después, cuando lo pongamos en los pastelitos, pues la verdura se va reduciendo al soltar el agua y el huevo pues predomina más de lo que aparentemente parece ahora mismo. Aunque si queréis añadirle un huevo más, pues le ponéis otro y no hay ningún problema. Con esta cantidad os va a quedar perfecto. Añadimos el jamón serrano. Tened cuidado con el punto de sal que ponéis porque el jamón luego también le va a dar ese toque saladito. Así que si no os gusta demasiado salado, no le pongáis sal a las verduras. Y lo movemos todo muy bien hasta que se integre todo perfectamente. Ahora, una vez que lo tenemos ya todo bien integrado, podéis prepararla directamente o si queréis podéis dejarlas reposar aproximadamente entre 20 y 30 minutos en el frigorífico para que la masa coja una mejor consistencia, pero que no es necesario. Yo lo voy a preparar directamente. Tengo este molde que es para preparar muffins y yo le voy a poner unos papelitos de los que se utilizan para las magdalenas. Para no ensuciar demasiado el molde,
y también para que luego pues me salgan más fácilmente y los tenga pues con mejor presencia. Los papelitos, como veis, se quedan arrugados hacia adentro y hacen unos picos que luego me va a deformar lo que es el pastelito, así que lo que hago es aplanarlos contra las paredes del molde para dejarlo lo más liso posible. Una vez que ya lo tengo todo más o menos colocado, vamos con una cucharita a ir poniendo porciones de la masa. Lo vamos meneando de vez en cuando para que el huevo esté presente en todas las cucharadas que pongamos y no nos quede todo al final abajo de la masa. Así que de vez en cuando le vamos dando vueltas y colocamos las cucharaditas para que todas tengan presencia del huevo, de la verdura y del jamón para que quede todo bien integrado. Y al final, ¿veis? Pues la cantidad que me queda abajo, un poquito de huevo, se lo voy poniendo un poquito a cada una de las magdalenitas por encima. Para culminar, voy a utilizar este queso rallado, que es queso para gratinar. Podéis utilizar el queso de vuestra preferencia, podéis ponerle queso parmesano, queso gouda, emmental, manchego, el queso que queráis, pero a estos quesos que vienen rallados ya para gratinar, pues le dejan una costrita así un poco más crujiente por encima. Ahora lo vamos a introducir en el air fryer que tengo precalentado durante 4 o 5 minutos a 180 grados. Los colocamos en el air fryer y el truquito está en cocinarlos pues a baja temperatura para que los pastelitos por debajo me queden bien cocinados, el huevo me quede bien cuajado y el queso no se me quede por encima quemado. Así que los voy a colocar a 160-170 grados máximo durante aproximadamente unos 10 minutos. Miramos a ver qué tal se encuentran, también depende del air fryer que tengáis, si cogen mayor o menor temperatura, así que irlo de vez en cuando revisando para ver que el queso no se va quemando y que por debajo esté completamente cuajado. Yo en este caso los tengo que volver a colocar a 170 grados durante unos 5 o 6 minutillos más, hasta que por encima veo que la consistencia del queso está ya doradita y que al pincharlos el huevo está totalmente cuajado. Lo pincháis con un palito de brocheta o con un cuchillo y cuando veáis que ya no sale manchado, pues están perfectamente cocinados. Ahora vamos a sacarlos del air fryer y lo vamos a dejar hasta que se enfríen, no por completo, pero que se atemperen bastante. Es importante que pierdan temperatura para que no se nos rompan y para que tengan pues mejor presencia luego a la hora de presentarlo. Bueno, yo como no tenía aquí un poquito de prisa, casi me estoy quemando, veis que está echando hasta humo. Los colocamos en un platito y mirad los pastelitos, magdalenitas de verdura que tenéis, altas en proteína, llevan huevo, queso, el jamón, tienen las vitaminas y los nutrientes de las verduras y como veis no hemos añadido absolutamente nada de harinas ni aceite. Estas magdalenitas o pastelitos de verdura están perfectos para comer calientes, pero también se pueden conservar en el frigorífico para el día siguiente o incluso comerlos fríos, llevarlos pues para el trabajo, en la escuela. Están espectaculares, mirad qué pintaza tiene. Os voy a enseñar cómo quedan por dentro, súper jugosos, ¿veis? Están riquísimos, os aconsejo muchísimo que los preparéis, los podéis tener preparados de antemano, ahora que hace calorcito y en el frigorífico, y cuando vayáis a comer simplemente pues darle un pequeño calentón en el microondas y os quedarán espectaculares. Así que muchísimas gracias a todos, espero que os gusten este tipo de recetas sencillas, fáciles para el verano, que no necesitan mucho tiempo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!